Estoy muy contenta, muy emocionada por cada uno de ustedes. Qué bueno que estén aquí en este lugar. Es muy importante que ustedes como niños puedan apartarse un poquito y poder escuchar cosas hermosas. Que hay alguien que ha pensado mucho en ustedes. Hay alguien que se preocupó del sábado pasado poder estar con ustedes y traerle una sorpresa. Y ese alguien se llama Jesús. Es Él el que los ama a ustedes. ¿Él lo conoces tú? Muy bien. Ay, qué lindo. ¿Cuál es tu nombre? Trinidad Donoso Gallardo. ¿La escucharon? Ella dice que ella sí conoce a Jesús, porque Él ha hecho muchas cosas buenas y eso es verdad. Y una de las cosas buenas que nosotros pudimos tocar, ¿cierto? Porque muchas veces hablamos de un Jesús que está allá en el cielo, pero a través de su amor, ¿cierto? Él mueve los corazones de personas para que a ustedes les traigan un regalito, como el que recibieron la semana pasada. Eso fue el amor, ¿cierto? Movido en el corazón de cada una de las personas que prepararon ese regalito especial para ustedes. Entonces sí estamos de acuerdo que Jesús es maravilloso, ¿cierto? ¿Cierto? Muy bien, me encanta Trinidad. Así que Dios bendiga a Trinidad, que Dios bendiga a Antonella, a Carlitos. ¿Su nombre? ¿Mayra? ¿Usted? ¿Scarlett? Arlet. Oh, otra Arlet. ¿Usted, Trinidad? Arlet, Julieta, Carlitos, Felipe, Valentina. ¿Cómo? Aleska. ¿Ella? Sí, ya. ¿Cómo se llama usted? Francisca. ¿Usted? Lucas Escobar. Gloria a Dios. Es verdad. Dice la palabra del Señor que si nosotros fuéramos como niños, todo sería distinto. Así que para mí y para todos los que estamos aquí, quiero que ustedes se lo graben muy bien. Hoy día yo traigo una clase especial porque después de eso va a haber una sorpresa para ustedes. Porque las sorpresas no paran, sobre todo cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón. Él siempre nos sorprende, siempre Él hace cosas para que nosotros seamos felices y sobre todo que ustedes sean felices. Y nos cuida, como dice Trinidad. Entonces, la lección de hoy dice así, dice, ¿me pueden escuchar? A ver, tóquense la nariz lo que me están escuchando. Ya, hacemos silencio entonces. La lección de hoy se llama Jesús te quiere salvar. ¿Cuántos quieren ser salvos por Jesús? ¿Sí? A ver, levante la manita a quien le gustaría ser salvo. Por ejemplo, una historia, no sé, estamos en medio del mar, ¿cierto? Y nos estamos ahogando. ¿Qué necesitamos en ese momento? ¿Un salvavidas? Entonces podemos decir que Jesús es un salvavidas. ¿Qué más? A ver, ¿qué más podríamos decir? Jesús puede ser, ¿cierto? Lo podemos ver cuando están los rescates, ¿cierto? Podemos verlo, no sé, en los bomberos, cuando ellos corren a salvar las vidas de aquellos que quizás en ese momento se está incendiando. A ver, Arlet. Cuando queremos estar jugando con nuestros amigos y compartir. Ah, muy bien. Sí, el Jesús debería ser el rey de todo el mundo aquí. Muy bien, ya miren, yo les voy a invitar a que nos pongamos de pie, ¿cierto? Ya, y lo saben. A ver, nos ponemos de pie y vamos a juntar todas las manitos así, vamos a decir unas palabras para comenzar esta actividad, ¿ya? A ver, todos de pie y van a repetir muy fuerte después de mí, ¿ya? Vamos a decir, Señor Jesús, te damos gracias por este día, por darnos la oportunidad de compartir con los niños, de compartir esta actividad. Gracias por tu amor, gracias por estar en este lugar, gracias por salvarnos. Amén y amén.
¿Le damos un aplauso a Jesús? Entonces la actividad de hoy dice, Jesús te quiere salvar. ¿Cómo se llama? Así es. Y dice la palabra ahí en Hechos 2, 21, ¿cierto? Dice así. Todo aquel, eso, a verlo, si lo repetimos, todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. Eso está en Hechos 2, 21. A ver si le decimos Hechos 2, 21. ¿Qué dice? Todo aquel, ¿cómo dice? Todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. Amén. Entonces Jesús, todos sabemos que Jesús, ¿cierto?, es el Hijo de Dios. ¿Me pueden escuchar, cierto? A ver, para que ninguno se pierda esto. Tenemos, mire, ya, el requisito para que en esta actividad podamos recibir una sorpresa es que todos tienen que estar en silencio. ¿Sí? Ya. Dice, Jesús, Hijo de Dios. ¿Cuántos saben que Jesús es el Hijo de Dios? Dios le ¿Sí? bendiga. Ya. Que siempre ha buenas existido, el cual Estamos dejó acá para venir a salvarnos hermana en la Karen, que es cruz. la tía de los ¿Y a niños. quién vino a salvar Y Jesús está en la compartiendo cruz? con los niños de acá A todos sobre una clase nosotros, de la ¿cierto? escuela dominical. A todos nosotros. ¿Por qué? Porque todos hemos hecho cosas malas. ¿Y cómo se llama a esas cosas malas? A ver si nos esas cosas malas de nuestra vida y a cambio, ¿qué nos dio Él? Todo lo bueno de Él, ¿cierto? La salvación. Para que Dios pudiera perdonarnos, ¿cierto? El Padre Dios, Jesús nuestro Dios, ¿cierto? Nuestro Jesús tuvo que dar su vida por nosotros, para que Dios pudiera perdonarnos. Porque dice la palabra, ¿cierto? En el libro de Génesis, que historias de cuando comenzaron todas estas obras lindas, que, ¿cierto? Dios creó a Adán y Eva, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa historia? ¿La han escuchado alguna vez? ¿Y qué pasó? Ellos desobedecieron a Dios. Y como ellos desobedecieron a Dios, ellos tenían que trabajar, donde podía comer lo que ellos quisieran. ¿Y qué pasó? Por medio de la desobediencia del hombre, ¿cierto? De Adán y Eva, entró el pecado a la humanidad. ¿Y el pecado qué es? Son las cosas malas que nosotros podemos hacer, como la desobediencia. Arlet, sentaditos, por favor. Ya vamos a terminar, si no lo vamos a hacer tal. Entonces, ¿cierto? Por medio de eso vino el pecado. Pero ¿qué hizo Dios, cierto? Porque Él nos ama tanto, dio a su único hijo. ¿Para qué? Para sacar ese pecado del camino y para salvarnos a nosotros. Entonces, Jesús, ¿cierto? Murió en la cruz. ¿Cuántos saben que Jesús murió en la cruz? ¿Cierto? Jesús murió en la cruz y de esta forma pagó el precio por la salvación de nuestras almas. Este castigo, ¿cierto? De la muerte y de la muerte en una cruz, lo recibió sin haber hecho nunca nada Jesús. Entonces Jesús era un hombre limpio, un hombre santo, un hombre que nunca hizo nada, ¿cierto? Nada malo, pero como Dios amaba tanto a la humanidad, niños, que Él dijo, daré, ¿cierto?, a mi hijo para que salvara a cada uno de ustedes, a Carlito, a Arlet, a Julieta, a Antonella y a todos ustedes y a toda la humanidad. Entonces en Jesús no había pecado, en Jesús no había maldad, pero sin embargo, ¿cierto?, por amor a nosotros, Él, ¿cierto?, se hizo pecado, Él cargó todo lo malo de la humanidad para nosotros darnos la salvación. Sí. ¿Sabían ustedes que Jesús nunca pecó, nunca hizo malo? O sea, nunca hizo nada malo. ¿Ustedes sabían eso, niños? Sí. Que Él nunca hizo nada, nunca
nunca mintió, nunca le desobedeció a sus padres, fue un hijo excelente, fue una persona respetuosa, que obedecía, ¿cierto? Entonces todos sabemos que Jesús nació de una mujer, ¿cierto? Todos saben que Jesús nació, ¿cierto? Estuvo en la guatita de una mujer y esa mujer, a ver, ¿quién sabe cómo se llamaba? A ver. Yo sé. ¿Cómo se llamaba esa mujer que nació? Yo sé, tía, yo sé, tía. Empieza con M. María, ¿cierto? Jesús nació de una mujer muy humilde llamada María. Ella respetaba mucho a Dios y era virgen. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que ella nunca había tenido ningún hijo y que ella era una mujer que, ¿cómo podríamos decirlo? Una mujer así pura, santa, no tenía nada, ella nunca había tenido un hijo y Dios, ¿cierto? La miró como era tan humilde ella y que amaba tanto a Dios que dijo, ahí, ¿cierto? En su vientre pondré a Jesús, el Salvador del mundo. ¿Sabes que el nombre de Jesús quiere decir Salvador? ¿Ustedes sabían eso? Entonces, ¿qué quiere decir el nombre de Jesús? Salvador. ¿Y quién sabe dónde nació Jesús? A ver. Sí, pero él nació en una ciudad. Por ejemplo, ustedes, no sé, yo nací en Puente Alto, usted aquí en Peuco, bien, en Belén. Entonces, un aplauso ahí para la niña, para Aleska. Un aplauso para ella. Bien, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros nació en un lugar, ¿cierto? No sé, algunos nacieron, no sé, a ver, por ejemplo, ¿ustedes saben en qué hospital nacieron? Yo nací ¿En Rancagua? ¿En Rancagua? En Viña, Trini. En Viña Marina, dijo. En Viña del Mar. Y así, cada uno de nosotros nació en un lugar. Entonces Jesús y Larlet, ¿dónde nació? En Santiago. En Santiago. Antonella, ¿dónde nació usted? En Argentina. Todos nacimos en distintos lugares. Es verdad. ¿Por qué entonces Jesús, dónde nació? Él nació en un lugar igual que nosotros, en Belén. Ya, para que ustedes lo recuerden siempre. ¿Sabían ustedes que en Navidad celebramos el nacimiento de Jesús? ¿Sabían eso ustedes? Sí, y muchas veces creemos que la Navidad es porque va a venir el viejito pascuero y todas esas cosas. No, el motivo principal de la Navidad es que ahí, ¿cierto?, nació Jesús. ¿Y quién es Jesús? El Salvador del mundo, ¿cierto? A Jesús, yo les cuento algo muy triste para que ustedes tomen conciencia de lo que Jesús hizo por nosotros. A Jesús lo condenaron a morir en la cruz y se lo entregaron a los romanos. Ellos lo desnudaron y le pusieron un manto y una corona de espinas en la cabeza. ¿Cuántos de ustedes podrían resistir eso? No, ¿se lo pueden imaginar? ¿Se pueden imaginar una corona de espinas que nos la entierren aquí en nuestra cabeza? Muy bien, aplaudamos a Trini que... A ver, Anto. Se le olvidó lo que ves. Bueno, entonces yo quiero que ustedes ahora, a ver, pensemos, imaginemos ese momento en donde Jesús... Escúchenme, en donde Jesús estuvo en esa cruz y le enterraron esa espina, ¿cierto? Esa corona de espinas. ¿Se pueden imaginar el dolor? ¿Cuántos se han clavado algo en un dedo? Una aguja, ¿cierto? Que es doloroso. Imagínense todas las espinas que Jesús tuvo en su cabeza. Fue demasiado doloroso. Pero quiero que ustedes comprendan en esta tarde que eso lo hizo, ¿por qué? Porque nos ama. Porque nos amó en aquel momento y nos ama en este momento y para siempre. Entonces, también, ¿saben lo que más le hacían a Jesús? Hay una cosa igual muy fea que le hacían a Jesús, lo escupían. Le escupían la cara, se burlaban de él.
¿Cuántos se sienten mal cuando se burlan de uno? Todos nos sentiríamos demasiado mal si alguien se burla de nosotros, ¿cierto? O que te escupa la cara. Son cosas que de verdad yo creo que ninguno de nosotros podría soportar sin que no le saliera a lo mejor esas ganas de ir y pegarle, ¿cierto? Pero ¿qué hizo Jesús? A él no le importó la burla, ¿sí? Sí, entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que ninguno de nosotros soportaría eso, pero yo quiero que ustedes también piensen en eso. ¿Qué le hicieron a Jesús? Le enterraron, ¿cierto? La corona de espinas habíamos hablado, ¿cierto? Después lo escupieron, se burlaron de él. O sea, imagínense las cosas terribles y vergonzosas que él y dolorosas que él tuvo que pasar porque nos ama, porque él quería salvarnos a nosotros, ¿cierto? Y bueno, como les decía, lo escupían, se burlaban de él diciendo, miren al rey de los judíos, porque ellos sabían, ¿cierto? Sabían que Jesús era el Salvador del mundo. Entonces querían eliminarlo a él, querían sacarlo de la tierra. ¿Para qué? Para que toda la humanidad viviera condenada y no existiera felicidad, no existiera nada lindo como hoy a lo mejor lo podemos vivir. Que tenemos vida, que tenemos salud, que podemos estar aquí, que a lo mejor no tenemos ninguna enfermedad grave. Entonces eso es gracias al sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Amén. Entonces, ¿qué pasó con Jesús? A él lo llevaron a un monte llamado Calvario. ¿Cómo se llamaba el monte? Calvario. Y lo crucificaron en una cruz de madera. O sea, eso no es tan... Podemos decir una cruz, pero yo quiero que ustedes se metan en esta historia y puedan comprender que a Jesús, ¿cierto?, lo pusieron en esa cruz, clavaron sus manos con clavos. ¿Quién soportaría un clavo enterrado en una mano? Nadie. ¿Y cómo es de doloroso? Terrible doloroso. Imagínense, a Jesús le enterraron clavos en sus manos, clavos en sus pies, ¿cierto? ¿Sabían ustedes que Jesús, siendo inocente, no se defendió en ningún momento? O sea, ¿se acuerdan lo que yo les decía? De haber recibido toda esa vergüenza, ¿cierto? De haber recibido la burla, de haber recibido todo ese dolor. Jesús nunca se defendió. Por eso que Él es santo, por eso que Él es el Salvador de nuestras vidas y es tan poderoso Él. Porque yo creo que ninguno de nosotros podría aguantar tanto como lo que aguantó Él. Así que, niños, yo quiero preguntarle a ustedes, ¿sabían que Jesús vivió y murió por amor a ti, a mí y a todos nosotros? Quiero que eso que se lo grabe. Amén. Él murió por amor a mí. A ver, dígamelo todo. Él murió por mí. Él murió por mí. Quiero que eso se lo graben en su cabecita. Y también quiero que se graben esto importante, que Jesús al tercer día resucitó. Miren qué gran poder tiene Jesús, que al tercer día Él resucitó. ¿A qué día resucitó? Al tercer día Jesús resucitó y hoy, si nosotros le aceptamos a Él como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como quien gobierne nuestras vidas, nosotros podemos ser salvos. Por eso que hablábamos que en la Biblia, ¿cierto?, sale esa palabra que dice, todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. Amén. Entonces, si tú, hoy en día, si nosotros, todos los que estamos aquí, tomamos la decisión de que Él entre en nuestras vidas, ¿qué puede pasar? Nos va a salvar. Nos va a salvar si nosotros le aceptamos a Él, ¿cierto? Amén. Y entonces Él vive, ¿cierto?, en cada uno de nosotros. Y yo les quiero contar que el pecado es lo que nos separa de Dios. A ver, ¿se acuerdan que al principio hablábamos del pecado? A ver, ¿me pueden nombrar cosas que pudieran como semejarse a lo que es el pecado? Decíamos la desobediencia. ¿Qué más? Mentir. A ver, Arlet, ¿qué puede ser algo malo que nos separe de Jesús? Hacer bullying. ¿Quién quiere decir
robar mentir. y mentir porque soy malo. Sí. Entonces todas esas cosas, ¿cierto?, nos separan de Dios y a eso le llamamos pecado. Pecado es lo que nos separa de Dios. Por eso Jesús en la cruz por nosotros dio su vida, ¿cierto?, para quitar el pecado y para perdonarnos a cada uno de nosotros. Cuando hacemos cosas malas, ¿qué pasa? Nos separamos de Jesús, ¿cierto? Porque el que se acerca a Jesús, ¿qué tiene que recibir? Y hacer cosas buenas. A ver, silencio, escuchémonos aquí. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Que las cosas malas nos separan de Él, ¿cierto? De Jesús. Y para que nosotros podamos tener esas cosas buenas dentro de nuestro corazón, a ver, Julieta, siéntate. Para que esas cosas, ¿cierto?, estén dentro de nuestro corazón, ¿qué tenemos que hacer? Todo lo contrario a las cosas que a Jesús, ¿cierto?, no lo caracterizan. ¿Y qué caracteriza a Jesús? Él era un hombre humilde, Él era un hombre bueno. A ver aquí, si la separamos ahí, por favor. Ya, y yo les quiero contar, niños, que si nosotros, ¿cierto?, le permitimos a Jesús que entre en nuestros corazones, Trinidad, ¿me escuchas? Aquí, póngame atención. Si nosotros le permitimos a Jesús que Él entre a nuestras vidas, ¿qué va a pasar? Él nos va a perdonar y nos vamos a acercar a Él. Y vamos a tener las cosas que Él tiene en su vida, ¿cierto? ¿Y qué va a hacer Jesús? Va a sacar lo malo de nuestro corazón. ¿Y qué nos va a dar? Lo bueno de Él. Eso, ¿por qué? Porque Jesús, porque Dios es amor. Porque Él, ¿cierto?, en su inmenso amor nos amó tanto, 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 que el día sábado anterior vinieron y le trajeron un presente a ustedes. Vinimos todos. ¿Por qué? Porque Jesús los ama tanto a ustedes, los ama tanto. Y yo quiero, ¿cuántos se sorprendieron de las cositas que venían en ese regalo, en esa caja? ¿Cierto? Y sí o no que eran cosas que realmente las necesitábamos. No sé qué cosas le habrá salido a cada uno de ustedes, pero en esas cajitas habían cosas que nosotros necesitábamos y eran necesarias porque las necesitábamos en nuestro diario vivir. Entonces imagínense el amor inmenso que Jesús tiene hacia nuestra vida, que pensó aún en esos detalles para que nosotros fuéramos felices, para que ustedes en ese día fueran felices. Entonces, si nosotros le permitimos a Jesús que Él entre a nuestra vida, Él va a sacar todo lo malo. Quizás si yo soy peleadora, si yo soy contestadora, si yo miento, si yo robo, si yo me burlo de los otros niños, ¿cierto? Si nosotros dejamos que Jesús entre a nuestro corazón, ¿qué va a pasar? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cierto? Nos va a sacar todo eso mal. A ver, ¿cuántos de los que están aquí han mentido alguna vez? Que levante la mano. ¿Cierto? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos robado a lo mejor alguna cosa? ¿O cuántos de los que estamos aquí no obedecemos a nuestros padres? ¿Cierto? Nos cuesta. Cuando le decimos, shh, silencio, ¿cuántos no hacen caso? Nos cuesta obedecer. ¿Por qué? Porque nuestra vida siempre está, ¿cierto? Siempre nos tiran las cosas más malas que la buena. ¿Cierto? Cuando tengo la oportunidad quizás de que un niño se cayó, un amiguito mío se cayó, de reírme, yo no voy y lo levanto. ¿Por qué? Porque nuestra vida siempre está, ¿cierto?, ligada a esas cosas malas. Nuestro corazón siempre quiere hacer cosas malas. Pero si nosotros le permitimos a Jesús entrar en nuestra vida, créanme que todo eso puede cambiar. Quizás cuántas veces en nuestros hogares no le hacemos caso a nuestros padres y queremos hacer lo que nosotros queramos, pues no queremos prestarle atención a los papás. Pero es importante ser obediente, niños. Es muy importante eso. Entonces yo quiero contarle en esta tarde que Jesús sufrió el castigo que te tocaba a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a mí y a todos los que estamos aquí.
El castigo que Jesús sufrió, ¿cierto?, en esa cruz, cuando dio su vida, ¿qué hizo? Te salvó a ti. Porque tú merecías ese castigo. Tú merecías ese castigo. Tú. Todos los que estamos aquí merecíamos nosotros haber ido a la cruz. Pero sin embargo, Él, con su inmenso amor, ¿qué dijo? No, yo quiero salvar ¿a quién? ¿Cuál es tu nombre? ¿Tamara? Quiso salvar a Tamara. Quiso salvar a Lucas. Quiso salvar a Lucas. Mateo. Matías, ¿cierto? Quiso salvar a Trinidad. Quiso salvar a Carlitos. Quiso salvar a Felipe. Quiso salvar a todos los que estamos aquí con su amor. Y yo quiero que ustedes tengan claro una cosa, que ese castigo, esa muerte de cruz, no la merecía Jesús, la merecíamos cada uno de nosotros. Pero como Él nos ama tanto, dijo, no, yo salvaré a la humanidad, yo salvaré a todos los niños que están aquí en Peuco. Yo voy a dar mi vida por todos los niños que están en Peuco. Eso dijo Jesús y lo hizo. Y fue, ¿cierto?, sin decir nada, en silencio, aguantando la humillación, aguantando la burla, aguantando los golpes, aguantando, ¿cierto?, las heridas de su cuerpo. ¿Por qué? Porque dijo, yo quiero salvar a todos los niños de la humanidad. Quiero salvar a los niños de Peuco. Quiero poner en el corazón de personas que vayan y le lleven a este evangelio, le lleven a Jesús a sus corazones. Quiero ir, ¿cierto?, y que los corazones de esas personas pudieran haber hubiera ese sentir, en donde les trajeron esos regalos. ¿Por qué creen usted que pasó eso? Porque Él nos ama, ¿cierto? Él nos ama de una manera que nosotros no lo podemos entender. Su amor, ¿cuántos de nosotros amamos a nuestros familiares? ¿Cuántos aman a la mamá? ¿Cuántos aman al papá? A los hermanos, quizás a la abuelita, ¿cierto? Todos, a ver, levanten la mano todos los que amamos aquí. Yo amo a mis hijos, amo a mi esposo, amo a los niños de la escuelita. Y hoy que los conozco a ustedes también los quiero aprender a amar a cada uno de ustedes. ¿Por qué? Sí, ella quiere decir algo. Acompañado del Diosito, debe abrazar al niñito Jesús primero. Así es. Entonces, eso yo quiero que ustedes comprendan, que todos los días cuando se levanten y se acuerden de lo que estamos nosotros haciendo aquí, digan, gracias Jesús, porque tú nos amas. Nos amas, ¿por qué? Porque trajiste a unos tíos de muy lejos para que vinieran y estuvieran aquí con nosotros. Entonces Jesús sufrió el castigo que a nosotros nos tocaba, ¿cierto? Murió en nuestro lugar. Él murió en mi lugar, de Karen. Yo tenía que haber estado ahí, pero Él lo hizo por mí y Él lo hizo por ti, ¿cierto? Para que todos tuviéramos vida y vida eterna. Eso es lo que Él nos promete. Y esta, ¿cierto?, la demostración de amor más grande que puede existir en la humanidad, ¿saben cuál es? En que Jesús dio su vida por nosotros. Esa es la demostración más grande que nosotros podemos ver así a simple vista. Porque yo creo que ninguno de nosotros tendría la capacidad y la fuerza para dar la vida por alguien. Nos costaría, ¿sí o no? ¿A cuántos le costaría decir, ¿saben qué? Yo voy a morir por mi mamá, voy a morir. Nos costaría, ¿cierto? Porque el amor de Dios es tan inmenso que no cabe en nuestra cabeza. Entonces, Él lo hizo por amor a nosotros. Y Él nos demostró, ¿cierto? Y en aquella cruz nos demostró su amor inmenso. Y el amor más grande que pueda existir en el mundo fue, ¿cierto?, a través de Él, a través de su muerte. Gracias, Jesús. ¿Cuánto le decimos gracias, Jesús, por eso? A ver, miremos al cielo y digámosle, gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias por haber dado la vida por mí. Y yo creo que cada uno de nosotros no quiere, ¿cierto?, que ese sacrificio sea en vano. ¿Qué quiere decir que sea en vano? Chiquillos, escúchenme. ¿Qué quiere decir que nosotros no queremos que ese sacrificio sea en vano? En que nosotros, ¿cierto?, con nuestras actitudes tenemos que agradecerle día a día. Por ejemplo, si tu mamá, ¿cierto?, viene y te trae un regalo el que a ti te gusta, tú le agradecerías, ¿cierto? O le dirías, ay, gracias. ¿Y qué no te importa? ¿No? ¿Cierto?
¿Qué haríamos nosotros? Gracias, mamita, a lo mejor porque me compraste las zapatillas. Gracias porque a lo mejor me compraste el regalo que yo quería, no sé. Piensen en eso, ¿cierto? Y para que nosotros no hagamos que el sacrificio de Jesús sea en vano, ¿qué tenemos que hacer? Agradecerle a Él, ¿cierto? ¿Me escucharon, cierto? Para que el sacrificio de Jesús no sea en vano, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Darle las gracias a Él. ¿Y cómo? Sirviéndole a Él, dándole gracias cada día, portándonos bien, haciendo cosas malas, ¿cierto? Perdón, buenas, perdón. Entonces yo quiero que todos se pongan de pie. ¿Cuántos de nosotros, sinceramente, así con la mano en el corazón? A ver, pónganse todas la mano en el corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho cosas malas? Sinceramente, a ver, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho cosas malas? Hemos mentido, ¿cierto? ¿Cierto? Con sinceridad lo estamos diciendo. ¿Cuántas veces a lo mejor nos enojamos tanto con nuestros papás y decimos, ¡ay, ojalá se mueran! Cuando nos retan mucho, ¿cierto? ¿Cierto que lo has dicho? Yo también cuando era niña lo dije una vez, pero cuando crecí me di cuenta que no, que nunca tenía que haber dicho eso, porque si me faltara la mamá, el papá, es difícil, ¿cierto? Entonces, nosotros hoy día así de pie, vamos a pedirle perdón a Jesús por todas las cosas malas que nosotros hemos hecho, por todas las cosas que nosotros sabemos quizás que están mal y lo seguimos haciendo, a lo mejor burlándonos de otros niños, peleando, robando, mintiendo. La vida para que nosotros recibamos su salvación. Entonces yo quiero que cerremos nuestro ojito y con la manita en nuestro corazón vamos a decir bien fuerte esta oración. Eso, ahí en el pechito, ahí todos de pie. Antonella, Carlito, pónganse de pie, pongámonos todos de pie. Lo primero, para que Jesús entre en nuestra vida tenemos que ser obedientes. Si no somos obedientes, Jesús no puede estar en nuestro corazón. Entonces, el principio de la obediencia es el respeto también al que está hablando, al que está aquí adelante. Entonces, vamos con obediencia, vamos a decir, Señor Jesús, te pido perdón por todas las cosas malas que he hecho, que a ti no te agradan. Gracias por morir por mí en la cruz. Te abro mi corazón, díganle fuerte eso, te abro mi corazón para que tú entres en él y así puedas quitar de mí todo lo que no te agrada, toda mi desobediencia, sacar todo mi capricho, sacar todo lo malo y digámosle así, para que venga todo lo bueno de ti a mi corazón. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. ¿Cuántos están contentos? A ver, quiero que a la cuenta de 3 respiremos así, vamos a tomar aire y vamos a recibir a nuestro Jesús en el corazón. Y cuando Jesús está en el corazón hay alegría, hay paz, hay gozo, hay muchas cosas lindas. ¿Ya? 1, 2, 3, a ver, respiremos. Voten ahora. Amén. Un aplauso para Jesús. Sentaditos todos, ahí tranquilitos, tranquilitos, sentaditos. Sonido, sonido, sonido. Gloria a Dios. Es tan grande el amor de Jesús que trajo algo para ustedes también. Así que aquí miren, aquí están todos los tíos de la iglesia que vinieron a traerle música linda para ustedes. Así que van a cantar una canción para que antes de, miren, vamos a ir dándole un regalito a cada uno de ustedes. Todos sentados, por favor.
te siento, Señor. Dentro de mi vida, y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras engaño mi vida, porque grande es el poder que rebosa en mi corazón, y con él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. Miren, escuchen lo que dice aquí. Grande precio pagaste. Grande precio pagaste en esa cruz por mi día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir. ¿Podemos decirle mora en mi vida? Mora en mi vida. Gracias, Jesús. Reconozco, Señor, que tu amor garantiza, que tu amor garantiza paz y seguridad que no podía dar, pues no te conocía. Y hoy Jesús llegó a nuestras vidas y a mi encuentro llegaste tú, me tuviste en tu manto de amor, me compraste, Señor, con la sangre que hoy lavas mi corazón. Grande precio pagaste en esa cruz, amén, en esa cruz, por mí un día, por mí un día. Con tu sangre lavaste, a ver, digámoslo. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste, mis heridas, mis heridas. ¿Cómo he de pensar, amén? ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir. ¿Podemos decirle mora en mi vida? Mora en mi vida. Amén. Qué linda canción, ¿cierto? Dice, grande precio pagaste, lo que hablábamos, ¿cierto? Él pagó un precio muy alto por nosotros y es por eso que nosotros le decimos que Él more en nuestra vida por siempre. Amén.